Amigos de YouTube, pues aquí estamos en un video más, un video sumamente importante el día de hoy, porque bueno, pues hoy viernes 30 de octubre se activa lo que es el botón rojo para el estado de Jalisco, que muchas veces o muchas personas están confundiendo con que es un toque de queda. Aquí le vamos a explicar exactamente qué es, cómo aplica y obviamente cómo va a funcionar en Puerto Vallarta, porque va a ser diferente a lo que se va a suscitar en los otros municipios del estado de Jalisco. Así que quédate con nosotros, quédate aquí pendiente si tienes pensado viajar en los próximos días a la ciudad de Puerto Vallarta, o de igual manera pues a mediados de noviembre, porque esta situación va a ser hasta el 14 de noviembre. Para todas aquellas personas que preguntan si va a ser un toque de queda, la respuesta contundente es que no va a ser toque de queda, es simple y sencillamente una restricción de horario. Aquí en Puerto Vallarta únicamente va a funcionar pues en un horario exclusivo de 8:30 de la noche a 6 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, prácticamente los restaurantes, los bares, las cantinas, los antros van a cerrar a partir de las 8:30 de la noche. Y bueno, pero lo importante es que, por ejemplo, si tú turista vas a venir a la ciudad de Puerto Vallarta, tienes pensado salir, los restaurantes van a estar abiertos a partir de las 6 de la mañana. Y bueno, pues se supone que el último comensal puede estar saliendo a las 8 para que a las 8:30 esté totalmente cerrado todo. Pero esto no quiere decir que no vas a poder encontrar otro tipo de cosas abiertas, porque bueno, van a estar abiertas las farmacias, las tiendas de autoservicio, puede ser que la tiendita de la esquina, obviamente estos lugares que pueden ser de primera necesidad, para que bueno, no puedas quedarte sin algo importante que pueda suscitarse en la noche. De igual manera, comentarles que los restaurantes que atiendan a los comensales iban a cerrar a las 8:30, pero va a haber unos restaurantes que van a seguir atendiendo, pero únicamente con servicio a domicilio. De igual manera, bueno, pues están las aplicaciones aquí, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Vallarta, de Uber Eats y Rappi, que ellas sí van a poder estar siguiendo laborando únicamente pues con los restaurantes que van a estar abiertos para el servicio a domicilio. Una de las preguntas más importantes que te puedes estar preguntando es las playas. Las playas van a estar abiertas, el malecón, los tours, por supuesto. Déjame les cuento que sí, los tours van a estar abiertos, obviamente con todas las medidas de sanidad. El malecón va a estar abierto y las playas van a tener un horario exclusivo de 5 de la mañana a 3 de la tarde. No van a estar cerradas las playas, pero sí van a tener una restricción de horario para que tú puedas estar previniendo que la hora conveniente para poder disfrutar de nuestras playas pues sea durante la mañana, para que a las 3 de la tarde te tengas que mover a tu hotel, a tu condominio, a tu casa y lo tengas muy presente, porque bueno, en la anterior contingencia, o más bien en la anterior cuarentena, pues no daban acceso al malecón, mucho menos a las playas, y en esta vez sí hay una oportunidad, porque bueno, como tú sabes, Puerto Vallarta depende exclusivamente del turismo, y obviamente pues la idea es tratar de pegar en lo mínimo a la economía y obviamente pues al turismo aquí en la ciudad de Puerto Vallarta. Otra de las cosas importantes que debes de saber es que, por ejemplo, a las 8:30 de la noche se va a parar también el transporte público. Las aplicaciones de Uber tampoco estarán disponibles, ya que se mandó un comunicado por parte de la compañía donde a partir de las 8:30 ya no va a ser posible que tú solicites viaje, y a los choferes que pudieran estar conectados a esa hora se va a inhabilitar, ya no van a poder recibir pues más solicitudes de viaje. Pero sí van a estar disponibles los taxis amarillos, los cuales van a tener una cifra estimada, ya estipulada, para la zona en la que te puedas mover en la ciudad, que va desde los 60 pesos hasta los 85 a los extremos de la ciudad. Y bueno, pues así puedes tener asegurado una cantidad en específico para todas aquellas personas que salen de trabajar después de las 9, o de igual manera para aquellos turistas que puedan estar pues en las afueras de cualquier lugar y no tengan la manera de poderse movilizar. Puedan ustedes decir, bueno, mira, yo sé que hay una estipulación de un precio para que no los quieran robar o no los quieran timar, porque pues se puede prestar, ¿no?, a que no haya
pues otra manera de poder trasladarse y pues tiendan a quererle subir el precio. Pues ustedes ya saben, ustedes van a estar viendo las imágenes, es un precio de 60 pesos para el centro de Puerto Vallarta y 85 para aquellas personas que van a Concha Chinas o de igual manera del aeropuerto hacia adelante. Otra de las cosas importantes que debes de saber es que Jalisco, más bien Puerto Vallarta, colinda con Jalisco para poder transitar a Nayarit, para entrar a Nuevo Vallarta, para entrar a Bucerías, para entrar de igual manera a Sayulita, Punta de Mita, lo que ustedes quieran para aquel lado de Nayarit. Allá va a estar totalmente abierto, así que también tienes pensado venir aquí en la ciudad de Puerto Vallarta y quieras salir pues a disfrutar en la noche, solamente basta con pasar el puente para pasar al lado de Nayarit y ya vas a tener disponible absolutamente todo. Allá no hay este botón de emergencia, entonces para que tengas una opción de poder salir, tú que nos vienes a visitar, que no quieres estar en el hotel, o de igual manera si todavía no reservas pero quieres venir, pues tienes la oportunidad de reservar en alguno de los hoteles cercanos aquí a la ciudad de Puerto Vallarta para que te puedas hospedar en algún hotel, por ejemplo en Nuevo Vallarta, disfrutes de, bueno, pues de la alberca, de los bares, de los restaurantes del lugar, y de igual manera cuando puedas salir o quieras salir a la ciudad de Puerto Vallarta durante el día a disfrutar del ecoturismo, de los tours y por qué no del malecón, pues tengas la oportunidad de venir de 6 de la mañana a 8:30 de la noche. Entonces, en resumidas cuentas, de 6 de la mañana a 8:30 vas a poder tener abierto y vas a poder tener la disponibilidad de los tours, de los restaurantes, de los bares, porque déjame te cuento que todos los restaurantes, todos los bares se están adaptando a este horario para que tú puedas disfrutarlo y no vengas a la ciudad y pues te encuentres todo cerrado. A diferencia de los otros municipios del estado de Jalisco, esta oportunidad que nos están dando en Puerto Vallarta aplica de lunes a domingo. Es el horario corrido de toda la semana, porque en los otros municipios sí va a estar cerrado absolutamente todo también durante el día, y aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, obviamente, porque es un lugar turístico y para todas aquellas personas que ya tienen reservado su viaje aquí con nosotros en esta ciudad, pues puedan disfrutar de los atractivos turísticos que tenemos para todos ustedes. Y a partir de las 8:30 de la noche se va a cerrar absolutamente todo, pero tienes la oportunidad de pedir comida por servicio a domicilio, ya sea directamente desde el restaurante o en la aplicación de Uber Eats o de Rappi. Y si quieres salir en la noche, quieres ir a un bar, un sector nocturno, vas a saber que en la ciudad de Puerto Vallarta no se puede, pero basta con cruzar el puente Ameca para la ciudad de Nuevo Vallarta o Bahía de Banderas y puedes disfrutar de los atractivos nocturnos de aquel rumbo. Así que vas a tener oportunidad, no te cierres, no te agüites, ven, la verdad es que va a estar súper bien, no es un toque de queda, es simplemente una restricción de horarios para pues tratar de que haya menos movilidad en las noches y así poder reducir el número de contagios aquí en el estado de Jalisco. Así que eres bienvenido a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta está abierto, los vamos a recibir con los brazos abiertos, obviamente con todas las medidas de sanidad, para que ustedes disfruten de los mejores días y las mejores vacaciones en la ciudad más amigable del mundo. Si tienes alguna duda, coméntanos con todo gusto, te lo vamos a investigar si no lo sabemos, porque este canal es exclusivamente para ustedes, para que ustedes puedan tener ahí una mejor perspectiva de los lugares que tenemos en la ciudad. Y por supuesto, si tienes alguna duda, con todo gusto te la vamos a informar. Ya sabes, si no la sabemos, lo investigamos totalmente para todos ustedes. Regálame un like si te gustó el video y de igual manera compártelo para que más personas puedan saber qué está pasando en la ciudad de Puerto Vallarta y que no aplican las mismas restricciones de los otros municipios del estado de Jalisco. Suscríbete al canal porque vamos a tener más videos interactivos de los atractivos turísticos de la ciudad y por supuesto se vienen cosas muy interesantes. Y bueno, se va a poner muy padre, se va a poner muy chingón para que ustedes lo vean, lo visualicen y obviamente se suscriban para que cuando vengan a la ciudad de Puerto Vallarta pues visualicen más o menos qué es lo que pueden hacer en esta hermosísima ciudad, en este paraíso. Mi nombre es Ángel Ramírez, nos vemos en el siguiente video.